Vienen los 10 años de la 125, la tan recordada 125. A los 10 años, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Bueno, en primer lugar que fue un hecho muy importante para el campo argentino. Creo que lo que nosotros en ese momento defendimos es poder seguir produciendo. Veía hace poco un reportaje de alguien que opinaba que en ese momento estábamos mejor que ahora, y posiblemente sea cierto. Lo que hay que ver que con la 125 habíamos estado mucho peor todo este tiempo, porque lo que muchas veces la gente se olvida que se desconocía la inflación, eran pesos, y paralelamente que nos íbamos acotando en la capacidad de producción, íbamos a tener una inflación que nos jugaba netamente en contra. Creo que lo más importante de ahí fue demostrar que podías, a pesar de las diferencias a lo mejor históricas que teníamos las entidades, que nos pusiéramos de acuerdo y que entre todos buscáramos soluciones, luego discutirle. A veces la solución final no era la que pensábamos al principio, cuál era el mejor camino para la producción argentina. Y creo que tenemos que seguir retomando el camino. La Argentina va a solucionar los muchos problemas que hoy tiene con una explosión de la producción, con un aumento de la producción. Ha habido mejoras, pero todavía creo que falta esa explosión, y esperemos que en algún momento lo tengamos, porque esto va a dar un gran desarrollo a los pueblos del interior, un gran desarrollo a toda la industria, a la agroindustria, y esto va a recaer en toda la sociedad en su conjunto. Así que esperemos, los productores estamos siempre dispuestos a trabajar en cuanto se nos dan las condiciones. Estas son condiciones económicas, condiciones climáticas y condiciones políticas también, de que nos den la confianza para seguir trabajando. La 125 es la gota que rebalsó el vaso, que frenaba la producción. El país venía produciendo muy bien, venía con luego de el 2002, empieza a recuperarse muy lentamente el campo, y esto ayuda a que el país salga de la enorme crisis que estamos viviendo. Y veníamos creciendo, en algunas medidas se empieza a frenar algunas áreas, y se produce un conflicto que era netamente productivo. Yo tengo la impresión que quienes gobernaban en ese momento entendieron que era una lucha por poder político, y se equivocaron fuertemente, y llevaron a una lucha política, lo que era una reivindicación de poder producir más. Y como consecuencia de ello aparecieron una serie de cosas, por ejemplo, la imposición del Poder Ejecutivo al Legislativo, que tenía que votar al libro cerrado lo que le mandaban, lo cual hizo que cada vez fuera más fuerte el reclamo de la independencia de poderes y de un Congreso que funcionase libremente, y de una justicia también independiente. Empezó ahí el reclamo que todo esto nos daba en una mayor república, y esto fue el conflicto. Y de ninguna manera creo que fue un conflicto de balde. Creo que hubo un error de apreciación de las autoridades de ese momento, primero de cómo iba a ser la reacción ante la nueva imposición que nos ponían, y segundo, un error pensar que una cuestión política con una cuestión que iniciaba como algo productivo, y por último terminó, ante una serie de equivocaciones, en una lucha por una república mejor. Hoy esta mesa de enlace también puede discutir los problemas que existen hoy para el campo argentino. Sí, creo que lo tendría que hacer las autoridades que están, tendrían que tener. Yo lo que sigo creyendo que falta una vocación más productiva, tanto en el gobierno nacional como en algunos gobiernos provinciales. Estuve este fin de semana en Chubut, y uno ve que la situación ha mejorado mucho, una situación que un poco tiene que ver lo climático y otro poco tiene que ver en una serie de políticas de no jorobar la producción, y esto ha permitido que crezca todo lo que es la Patagonia. Me da la impresión de que teníamos que en la zona central que tener las mismas políticas, para que de esa manera todo el país vuelva a encontrar ese camino de desarrollo. Yo siempre recuerdo el conflicto del 2008, fue un punto de inflexión en dos sentidos. Primero, veníamos creciendo en la producción y veníamos bien.
A partir de ahí, una serie de medidas que buscaban clavar la producción y nos complicaban enormemente. Y en segundo lugar, resurge en ese momento unas defensas de algunos derechos de los argentinos que creo que estaban olvidados. Y creo que en eso fue muy positivo. Y ojalá que podamos ya recuperar esta democracia y esta república para siempre. En estos últimos años también se han creado muchas mesas de discusión, como por ejemplo la mesa del arroz, la mesa de la carne. Han quedado de lado quizás los pequeños productores, digo, tiene que ver con la fruta, la economía regional. Digo, ¿se puede crear una mesa de trabajo acá a lo que falte para terminar el gobierno? Yo lo que creo que hay producciones que precisan tratamientos muy distintos. Por ejemplo, lechería, seguimos con serios inconvenientes. Todo lo que es producción de frutas del Alto Valle está sumamente complicado. Estamos tratando que se recupere el tema de la vid y en algunas zonas se está logrando. Hay aperturas importantes en cuanto a cítricos para exportar, pero todavía nos está faltando alguna tarea más grande. No siempre algunas medidas macroeconómicas ayudan a todos los sectores. Entonces creo que habría que tener, sobre todo desde los ministerios de Agroindustria nacional y provincial, una visión específica sobre cada tema.